A todos nos interesa tener una buena salud y sabemos que esta en buena medida depende de nuestra alimentación, ¿verdad? Sin embargo, más allá de nuestros hábitos alimentarios, existen sustancias presentes en los alimentos, de las cuales pocas veces se nos habla y que afectan negativamente a nuestra salud. Son químicos, pesticidas, dioxinas, ¿habían escuchado alguna vez hablar de esta palabra? O metales pesados, que abundan en nuestra cadena alimentaria y nos afectan. Hoy vamos a ver de qué manera, aunque tristemente poco se puede hacer para concienciar realmente a la sociedad de este problema, a lo mejor pues a través de programas como este. Para tratar este interesante tema tenemos con nosotros en el día de hoy a Esther Malas Echevarría, es médica e investigadora. Muy bienvenida al programa, Esther, ¿qué tal? Muchas gracias, muy bien. Estamos muy contentos de tenerte. Para mí es un placer. Y bueno, pues antes de meternos en harina, vamos como siempre a ver qué se cocina en la calle. Vamos a opinión pública. Pues sí, la verdad es que sí, porque últimamente los campos, los abonos que hay, ferticidas, bueno, los animales igual, comen de los campos, es toda una cadena y al final, pues bueno, al ser humano llega por lo que llega y sí, pienso que si hay más dolencias, sobre todo, tipo cáncer, cosas estas así, también es mucho también frecuente de lo que son los alimentos que comemos. Hace falta que haya más control, por supuesto, porque cae la gente a causa del cáncer debido en parte a estos contaminantes como moscas. Sí, bastante, o sea, es algo que nos estamos metiendo al cuerpo, entonces bueno, si sabes de dónde vienen los alimentos mejor, cuanto más natural mejor. A ver, no me preocupa demasiado porque si me preocupara la verdad que no viviría. Lo que sí que pienso es que estamos en un mundo muy técnico y muy súper informado. Entonces llega un punto que nos están bombardeando tanto con la información, con la sanidad, con que hay que hacer un seguimiento de la alimentación, que tengan tal punto de salubridad, que vivimos de una manera demasiado artificial. Si alguna vez se presentara un alimento contaminado, estamos tan poco preparados para estas contaminaciones que yo creo que se extendería de tal manera esa contaminación que moriríamos todos. Sí me preocupa bastante. Creo que es un problema bastante gordo en los días de hoy de todo lo que nos estamos metiendo en el cuerpo y no sabemos lo que comemos. Al final todo afecta, todo lo que nos vamos a meter al cuerpo todo puede afectar. Lo que pasa es que cada vez nuestros cuerpos están más acostumbrados, o sea, pero cada vez hay más alergias, o sea, por tema de alimentación. O sea, y cada vez, o sea, tema de sobrepeso y demás, o sea, y cánceres también que pueden venir provocados por el tema de la alimentación. Mucho porque el ser humano es lo que come. Si son hormonas y son elementos químicos, pues supongo que podrían alterar también la fisiología del hombre o sea, del ser humano en definitiva. Podrían alterarlo de alguna manera, pero bueno, yo no entiendo de este tema. Y lo dejo para los especialistas, ¿no? Son carcinógenos muchos, y más si son a largo plazo, porque si los tomamos a diario, supone miles de ingestiones durante años. Pues creo que bastante fuerte. Al no saber lo que comemos, son productos químicos, no productos naturales y nos pueden afectar demasiado. Hay demasiado cáncer, demasiadas enfermedades que todavía no se sabe de dónde vienen y creo que vienen de ahí. Sí me suena, pero la verdad que no he profundizado nunca en el tema y no tengo mucha idea de lo que es. Me parece, creo que son productos que les echan a los productos naturales, las lechugas, a los productos de horticultura. Un conservante me parece, sí. Son unas sustancias que están metidas dentro del cuerpo de los animales a través de las comidas y luego nosotros no las comemos también. Etiquetas y componentes de la alimentación que consumimos, parece ser que sí, pero en realidad no, porque si ahora me miro una etiqueta y me pone ahí una serie de cosas, pues tampoco es que las entienda. Por lo tanto, no tenemos información. Una parte solo. Debería tener más, sobre todo en el etiquetado. Ahí ya se está avanzando bastante en la información al consumidor, pero yo pienso que aún falta poner más. Para nada, o sea, todo lo que te viene envasado te viene codificado, o sea, no tenemos ni idea de lo que nos metemos al cuerpo, a no ser que conozcas a alguien que tenga su propia huerta y te diga, no le he echado nada, que algo siempre se le tiene que echar, así que no tenemos ni idea. No, ninguna, no tenemos ninguna o muy poquita y hay veces que preferimos ni saberlo.
Interesantes, sin duda, las opiniones que nos ofrecen ustedes, pero vamos ahora a tratar de este interesante tema con Esther Malas Echevarría y vamos a comenzar hablando de las dioxinas. Esther, ¿exactamente qué es esto de dioxinas? Porque es un nombre que a algunos no nos suena mucho. Son un grupo de sustancias que se producen como consecuencia de la combustión del cloro. Pertenecen a lo que químicamente se llama los policlorodibenzoofuranos. Vaya palabra. Sí. Realmente es un poco complicado. Vamos a dejarlo en dioxinas y así nos aclaramos mejor. Ciertamente hay muchos compuestos de este tipo, pero se conocen unos pocos que son realmente tóxicos. Se producen como producto de la fabricación de sustancias pues, como pesticidas, desinfectantes, en la industria del papel, por ejemplo. Son sustancias que tienen una vida media muy grande. Se calcula que pueden durar entre 2 o hasta 170 años sin ser destruidas, degradadas por el medio ambiente. Son sustancias, eso les convierte muy persistentes, lo que se llama. Son sustancias liposolubles que se disuelven muy bien en las grasas, se acumulan en los tejidos grasos, no se degradan, no se expulsan del organismo y tienden a acumularse de esa manera, produciendo su efecto naturalmente nocivo. Son sustancias que debemos de tener en cuenta en nuestra vida. Vaya, vaya. Podemos comprender que este tipo de sustancias, bueno, pues se den, ¿verdad?, en la sociedad porque tenemos una sociedad de consumo, una producción, pero ¿qué hacen estas sustancias en nuestros alimentos? Bueno, estas sustancias en nuestros alimentos llegan de una manera circunstancial a veces porque forman parte no de la cadena alimenticia propiamente dicha, sino que se introducen en ella de una forma pues, como parte de los plásticos en los que puedan ser envueltos, de las sustancias que los contienen, entonces se produce una permeación de ellas hacia los alimentos. Por ejemplo, tenemos el caso de animales que han sido alimentados con piensos contaminados con dioxina y accidentalmente, y bueno, estos animales ingieren la dioxina. Nosotros ingerimos los animales y van a formar parte de nuestro organismo. Y quien dice los animales, pues dice también cuando la liberan a otras sustancias, plásticos en las que están envueltos nuestros alimentos, que a lo mejor no son de origen animal, pero nosotros las ingerimos. Por ejemplo, en el maquillaje, antes de salir aquí al plató, pues nos hemos maquillado, nos hemos puesto polvitos, cremitas. Sí. En los maquillajes también hay dioxinas, por ejemplo. En los maquillajes, en los productos de limpieza en el hogar y no solo dioxinas, sino también muchas otras sustancias que son perjudiciales para nuestra salud. ¿Y sí. En el aire y en el agua también? En el aire y en el agua, efectivamente. Así que no estamos libres. No estamos libres en absoluto. ¿Se han dado antes algunos escándalos con este tema de las dioxinas o es la primera vez que aparecen en los medios? No, realmente, fíjate, esto data ya, empieza la historia de las dioxinas cuando se utilizaron como parte del producto naranja que en la guerra química que utilizó Estados Unidos en su guerra contra Vietnam era una de las sustancias que formaban parte de aquel cóctel de productos químicos tóxicos, incluso mortales, algunos de ellos. Entonces es una triste historia porque ha dejado huella y deja huella aún persistente, dando lugar a nacimientos de niños con taras, deficiencias, y ahí está. También es tristemente conocida pues, el escándalo de Seveso. Esta es una población en Italia hace unas décadas, pues hubo por un accidente humano un escape de estas sustancias en una cantidad importante, lo cual, pues, además de dar consecuencias físicas, lo que en primer lugar produjo es un gran terror en la población, que llevó a tomar decisiones y actitudes que, pues, bastante condicionadas por el miedo, que nunca son las adecuadas. Aún así, pues también produjo daños en la salud. Tenemos el caso del que fue candidato a la presidencia en Ucrania, Víctor Yushchenko, pero él habían intentado asesinarle tomando dioxinas, dándole dioxinas como veneno, ¿no? Y todos pudimos ver en las noticias cuando salía del hospital la cara tan demacrada que tenía, la coloración. Fue intencionado
fue un intento de asesinato, pero vemos los efectos que las dioxinas en unas dosis considerables pues pueden producir. Más recientemente todos nos ha llegado, ha sido un desastre económico en Alemania, porque los piensos de los animales en las granjas se vieron que tenía contaminación con dioxinas. Esto hizo que se retirasen estos alimentos con la considerable pérdida económica, se sacrificasen animales y bueno, pues supuso una pérdida económica importante. Pero aunque fuera una pérdida económica importante, afortunadamente se pudo parar ahí antes de que llegasen a la población general, al consumo de la población general. Cuando mencionas esto de Alemania, ¿estamos hablando incluso del caso de las vacas locas? ¿Tendría algo que ver? El caso de las vacas locas tiene que ver un poco en el sentido de que estamos introduciendo en la cadena alimentaria de los animales productos que no son naturales para ellos. Desde luego no tenía nada que ver con las dioxinas, no eran dioxinas en este caso. Se intentaba aprovechar las proteínas después del despiece del ganado, se pasa a la cadena alimentaria del ser humano, pues las carnes, algunas vísceras, pero por ejemplo las sustancias del tejido nervioso pues se desaprovechaban y uno empieza a sumar y dice, bueno, pues esto tiene nutrientes que podrían reintroducirse en la cadena alimentaria del ganado. Entonces se dieron a comer a las vacas restos, tejido nervioso de sus propios congéneres e incluso de las ovejas. Y ahí se introdujo pues una sustancia que no era realmente un virus, no era una bacteria, es pues una proteína, pero con la suficiente envergadura como para dar una enfermedad, pues una enfermedad espongiforme. Produce pues una pérdida de sustancia del cerebro que lo deja en forma de esponja. La verdad es que la palabra es muy descriptiva y en el ser humano se traduce en la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Eran enfermedades que ya se conocían antes en África, el kuru, en tribus que se comían los seres humanos unos a otros, ¿no? Y entonces la antropofagia ya se conocía este tipo de enfermedades y desgraciadamente lo hemos vuelto a conocer. Entonces esto nos habla de que estamos introduciendo en la cadena alimentaria de los animales sustancias que no son naturales para ellos y como consecuencia nosotros estamos pagando un precio muy alto en salud entiendo. Bueno, y también vamos a hablar de las dioxinas. Queremos saber qué nos hacen a nosotros, cómo afectan las dioxinas al ser humano. Es un tema bastante controvertido, interesante por otro lado, porque las dioxinas, al ser una sustancia nociva, se ha experimentado con animales. Y entonces en los animales se ha visto que 1 millonésima parte de gramo, 6 millonésimas partes de gramo, es una cantidad ínfima. Realmente muy pequeña, es una cantidad suficiente como para matar a una rata en el laboratorio. Naturalmente esto no se ha traducido al ser humano, no se ha traducido, no se hacen experimentos de este tipo en el ser humano. Eso asusta, esos datos asustan. Pues sí que asustan. Se ha visto situaciones en las que la dioxina por accidentes, realmente ha sido por accidentes, escapes, personas sometidas a altas dosis en la cercanía, pero por accidente pues que han podido sufrir estas consecuencias, ¿no? Pero lo que es más problemático es la exposición de dosis bajas de una forma crónica. Y sobre eso los estudios son controvertidos porque tenemos que aplicar una estadística a la exposición de ciertos niveles y relacionarlos con enfermedades que se producen, lo cual no siempre lleva a relacionar aquella enfermedad con la dioxina. Entonces son relaciones de tipo estadístico. Al ser una sustancia, como habíamos dicho, liposoluble, que se deposita en los tejidos grasos, entonces se relacionan en cierta medida y todo un poco con esa precaución que hay personas que lo niegan de una forma radical, con cánceres que afectan especialmente a tejidos grasos. Y estamos hablando del cáncer de mama, por ejemplo, del cáncer de próstata, y son cánceres que se ha visto, cáncer de colon, una ascendencia muy importante, en un incremento muy grande de estos tipos de cáncer a partir de la Segunda Guerra Mundial. Momento en el cual precisamente se han dado la producción de este tipo de contaminantes
y que van a formar parte de nuestra cadena alimenticia, por un lado, y que forman parte del agua que tomamos y que también contaminan el aire que respiramos. No solamente con el desarrollo de cánceres, sino también con la relación con la fertilidad. En ese sentido, pues se ve día a día que la fertilidad en los varones disminuye mucho. Entonces, su esperma, sus espermatozoides, no tienen esa actividad que podrían tener hacía años, ¿no? Y al mismo tiempo en la mujer también. Se relaciona con problemas en la fertilidad de la mujer, en el sentido de que pues, hay casos de esterilidad femenina, pero no solo con la fertilidad, sino una vez que se ha podido producir el embarazo, pues en abortos prematuros, también en el ciclo menstrual femenino, en cuanto a dismenorreas, esto es dolores, molestias en la menstruación. Son situaciones bastante importantes, bastante serias a tener en cuenta, pero como digo, también muy controvertidas, muy controvertidas. Es complicado, es un tema complicado, sobre todo porque tú nos comentabas al principio del programa que son sustancias que no se van, que están en nuestras grasas y que permanecen ahí todo el tiempo que vivamos y que vamos sumando este tipo de sustancias. Sí. Esther, según la OMS, el 80% de las enfermedades de la civilización, leo textualmente, tienen que ver con una dieta muy contaminada y errónea. Está bien, podemos ser responsables directos de lo que consumimos, de la alimentación que tenemos, pero no somos responsables directos de esos contaminantes que incluyen en nuestra alimentación. ¿Quiénes son los responsables? Vamos a hablar claro, ¿quiénes son los responsables de esas dioxinas en nuestros alimentos, en nuestra agua, en nuestro aire? Realmente yo no voy a decir es fulanito de tal porque no hay nombres en ese sentido. Con DNI. Pero sí que hay grandes intereses económicos, puesto que forman parte de la industria, del estilo de vida en el que nos hemos encauzado. Por ejemplo, pues gran parte de estas dioxinas se liberan en la fabricación de pesticidas. Entonces, estamos convencidos, todos estamos convencidos, de que para tener un huerto, para tener una buena cosecha, incluso a nivel personal, hay que proteger el territorio y nuestras legumbres y nuestras plantas debemos ponerlas fuera del alcance de esos pequeños insectos que tratan de devorarlas. Eso para ponerlo en sentido práctico, en sentido cercano, ¿eh? Pero si vamos a nivel mundial, las grandes cosechas, parece que pensamos que es igual, que realmente no tendríamos una buena cosecha si no hay una lucha contra esos insectos. Y la lucha lo hacemos con los insecticidas, con los pesticidas, incluso en nuestro hogar. Incluso en nuestro hogar, cuando tenemos esas arañas, esas hormigas que tratan de entrar a nuestro hogar y convivir con nosotros, pues es fácil ir con un pesticida e intentar matarlos. Eso es discutible también, porque finalmente si estudiamos un poco el tema más de cerca, siempre hay pérdidas de la cosecha, nunca hay una cosecha al 100%. Hay al 70%, incluso ahora que tenemos pesticidas y otra forma de controlar las plagas aparentemente, y realmente cuando había insectos y se luchaba con ellos de una forma, digamos, más ecológica, también existe la misma producción, el 70% aproximadamente, más arriba, más abajo. Y entonces, en una producción normal, ¿qué es exactamente de lo que hablamos? Pues intereses económicos de industrias que tratan de vendernos y hacernos creer que sin pesticidas, sin insecticidas, no podemos tener una agricultura productiva. Y en ese mismo sentido, si lo llevamos a nuestra casa, podemos pensar que no podemos luchar por nuestro hábitat y expulsar a esos insectos si no tenemos esos insecticidas totalmente potentes, ¿no? Sin embargo, sí que hay maneras de luchar contra ello y de asumir que hay cierta pérdida de esas cosechas, hay cierta pérdida. Estamos con el medio ambiente y tenemos de alguna forma que compartir de una manera lógica con la naturaleza. Al final todo es cuestión de elección. El problema es grave y la verdad es que supongo que los televidentes pues, estarán preocupados, como lo estoy yo. ¿Existe alguna solución ante este problema?
Sí que existen soluciones, realmente está al alcance de nuestra mano. Me gustaría decir que hay un lugar de la Tierra que está libre de este tipo de contaminación y que los que quieran no estar sometidos a este tipo de contaminación, que podemos irnos todos juntos allá. Espero que sea muy grande. Desgraciadamente ese lugar no existe, porque podemos, quizás hablamos un poco más ampliamente en la segunda parte de este tema, pero quiero plantear, antes de despedirnos en esta primera parte, diciendo esto. Podemos irnos al Polo Norte, podemos irnos al lugar más recóndito de este planeta, por ejemplo, donde vive el oso polar, y decir, aquí no hay contaminación, los aires son limpios, las aguas son puras. Pues desgraciadamente no es así, porque el oso polar está siendo afectado por los contaminantes alimenticios, precisamente, porque si nosotros tenemos una piscina o cuando vamos a una piscina ya sabemos que están los baños cerca. Este es un ejemplo como un poco, pero todos lo vamos a entender. Y uno dice, no, yo mira, si tengo que orinar lo hago en una esquinita de la piscina, porque ahí no pasa nada en la esquinita aquella. ¿Qué sucede? Aquello se reparte por toda la piscina. Pues tenemos que tener la comprensión de que nuestro planeta es igual, es como una piscina. Y la contaminación que se ha podido hacer en el mar Mediterráneo o en un mar más cerrado, finalmente acaba por afectar a todo el globo. Y los osos polares, se examina su grasa y se ve que está llena de estos contaminantes, igual que los que tiene el ser humano. ¿Por qué? Porque lo que echamos al mar lo toman los peces pequeños, los peces medianos se comen a los pequeños, los grandes a los mayores, y al final el oso polar los pesca o los caza y los acaba incorporando. Esos contaminantes que en la otra punta del planeta echamos, los acaba incorporando. Por eso, desde luego, no va a ser una solución irnos a un lugar recóndito del planeta pensando que allí no llega la contaminación. La solución sería empezar parando esta cadena de verter de los vertidos de la producción de las sustancias contaminantes. Lo que pasa es que es una solución a largo plazo, habría que empezarlo a hacer ya. Estos contaminantes hemos dicho que duran mucho tiempo, hasta 170 años algunos de ellos, pero sí que podemos hacer algo en nuestra vida para que esos contaminantes nos afecten lo menos posible, ingerirlos en la menor cantidad posible. Bueno, pues si al oso polar que está en el Ártico le afectan las dioxinas, le afectan los contaminantes que nosotros vertimos, imagínense cómo está en nuestro organismo, aunque nosotros no lo sepamos. Y después nos preguntamos de dónde viene el cáncer, de dónde vienen tantas enfermedades. Bueno, pues es un tema para reflexionar, también los estamos produciendo nosotros. En fin, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a darnos un poquito de tiempo. En la segunda parte continuaremos hablando de este interesante tema, pero en estos momentos les invitamos a visitar una página web, www.ofrececursos.org. En esa página ya saben que tienen algunos cursos totalmente gratuitos de los cuales pueden disponer a su antojo. También queremos recibir algunas informaciones suyas, pues algunos o sus opiniones o sus sugerencias. Para nosotros son muy valiosas, así que si lo desean pueden enviarnos esas sugerencias, esas opiniones a un correo electrónico. Tenemos contacto@cpm.com.es. Así que bueno, pues volvemos enseguida. Esperamos que el tema les esté resultando de interés, así que no se vayan. La Voz de la Esperanza te invita a través de su página web vozesperanza.com a descubrir 4 interesantes cursos por internet de forma totalmente gratuita y sin compromiso. Curso La Biblia habla. ¿Quieres conocer más de la Biblia y disfrutar de todas las bendiciones que ella puede aportar a tu vida? Entonces este es el curso perfecto para ti. Curso Tesoros de Vida, para estudiar la palabra de Dios desde la moderna perspectiva del siglo XXI. Curso Salud y Vida. ¿Quieres aprender a disfrutar cuidándote? Entonces, ¿a qué esperas? Apúntate ya. Curso La Fe de Jesús. Estudios bíblicos de ayer, de hoy y de siempre. Ya sabes, visita hoy vozesperanza.com y disfruta a través de la red de nuestros cursos gratuitos. vozesperanza.com.
Bueno, pues aquí seguimos. Estamos en Mejor Cada Día. Estamos hablando hoy con la doctora e investigadora Esther Malas Echevarría sobre un tema bastante controvertido, muy importante para nuestra salud, como son las dioxinas, los contaminantes alimentarios, que bueno, tristemente no aparecen en demasía en los medios de comunicación, pero sí en nuestro organismo. Vamos a seguir hablando con ella, Esther. La verdad es que la primera parte ha sido muy interesante. Y vamos a seguir preguntándote cosas a nivel un poquito social, después pasaremos a ver qué podemos hacer como personas individuales, ¿no? Cascade, un grupo de investigación denominado Cascade, que existe desde 2004. Nos gustaría saber exactamente qué es y realmente qué es lo que está haciendo. Es un grupo de investigación que toma parte importante precisamente en los contaminantes orgánicos persistentes, que es lo que se conoce el COP, ¿eh? Entonces, investiga. No es el único grupo, hay bastantes grupos que lo van haciendo. Entonces, ellos van haciendo estudios sobre la relación que tiene la inclusión, el aumento de estos contaminantes orgánicos persistentes en nuestros alimentos, en nuestra dieta, en nuestro medio ambiente, y cómo pasan a formar parte de nuestra vida, incluso de nuestro cuerpo, se depositan en ellos y cómo influyen en nuestra salud. Y es interesante porque ellos dan una voz de alerta muy importante, ¿eh? Si me permites, tengo aquí unas citas recogidas por el libro Anticáncer del doctor David Sherman Schweider. En los últimos 30 años han analizado 900 sustancias. De esas 900 han reconocido que una de ellas no es cancerígena. 95 son claramente cancerígenas. 307 sustancias son consideradas probable o posiblemente cancerígenas. Y 497, hasta hoy, están sin clasificar. O sea que es una situación bastante preocupante, realmente, porque nos dice qué seguridad hay de que todo lo que se está introduciendo forma parte de nuestro mundo industrial y no industrial, como hemos visto antes, que hasta el pobre oso le llega toda la basura que nosotros echamos, basura o cosas útiles que pensamos, pero son arriesgadas. Entonces, ¿cómo podemos vivir con esa inseguridad sobre lo que tenemos alrededor? No es seguro. Es bastante duro, bastante difícil tener que vivir con esto. La UNESCO, en 2004, en Europa, recogiendo no solamente lo que el grupo Cascade, sino otros grupos habían elaborado, habían estudiado, pues hicieron lo que se llama el llamamiento de París, en el que decidieron, ante esta incógnita, este desconocimiento, aplicar el principio de precaución. ¿Y qué es ese? Es un principio que nos aplicamos nosotros en nuestra vida diaria. Le decimos al niño, no vayas al borde porque te caerás. Es la prevención de los riesgos, es la prevención de los accidentes. Eso lo aplicamos nosotros constantemente. Sin embargo, ¿qué sucede con la industria en general, con los productos químicos que produce? No aplicamos principio de precaución. Y la verdad es que es bastante duro y bastante difícil que cuando se descubre, se ve la relación que existe entre una enfermedad y un elemento orgánico, un contaminante orgánico persistente, pues primero se niega, no es posible. Cuando se demuestra y se demuestra mediante estudios de que eso es cierto, de que ese contaminante es el responsable de una enfermedad determinada, entonces pues empezamos a mover aquello legislativamente. Y tenemos la desgraciada experiencia de que no es sino hasta años después, cuando se aplica ya una legislación que recorta la producción de esos compuestos orgánicos persistentes. Por ejemplo, esto se hizo con el DDT. El DDT, un pesticida que se utilizó muchísimo, era realmente eficaz, pero se vio que tenía una gran toxicidad. Esa gran toxicidad, después de verla, con el tiempo se llegó a prohibir su uso y su fabricación. Sin embargo, hoy en día es el tiempo cuando analizamos el tejido graso de las personas y aún tenemos depósitos de DDT. Es realmente preocupante porque existen muchos más COP, contaminantes orgánicos persistentes.
muchos más COP, además de las dioxinas en nuestro organismo. Me gustaría preguntarte también qué es exactamente el Convenio de Estocolmo y en qué ha consistido, o en qué consistió en su momento. Sí, el Convenio de Estocolmo va en este sentido. El principio que se ha aplicado de precaución, el investigar estas sustancias, el recortarlas en la medida de posible y en vez de aplicar lo que se aplica a una persona judicialmente, ¿no?, que nadie es culpable hasta que se demuestra lo contrario, pues lo que hacemos con los productos orgánicos persistentes es todos son inocentes hasta que igualmente, ¿no? Nadie es culpable, todos son inocentes, todos son buenos hasta que se demuestre lo contrario. Pues no, ser prudentes porque lo que estamos manejando son sustancias peligrosas. Entonces, aplicar el principio de precaución. Desgraciadamente, esa es la teoría, que es muy bonita, pero no se está llevando a cabo. No se está llevando a cabo porque, y es triste porque lo que tenemos en juego es nuestra salud. Es nuestra salud. Y pues hay otros congresos, otras convenciones. En Estados Unidos, las mujeres afectadas por cáncer de mama llevaron a médicos, a investigadores, a personas involucradas dentro del mundo del tratamiento y el diagnóstico y la prevención del cáncer de mama, y se les llevó a preguntar qué relación podían tener precisamente estas sustancias químicas, estos compuestos orgánicos persistentes con la producción del cáncer de mama. Y la respuesta fue un poco deprimente en el sentido de que llegaron a decir: no tenemos bases científicas claras, contundentes, sino meras estadísticas que relacionan ciertos compuestos con estas sustancias. La respuesta de la portavoz del grupo dijeron: si tenemos que esperar a que los científicos lo tengan absolutamente claro, habremos muerto para entonces. Sin duda. Esta es la historia que podríamos repetir del tabaco. El tabaco, en la década de los años 60, había el 80% de varones en Europa que fumaban, que la clase médica fumaba y no lo veían en absoluto negativo, y al contrario, algunos incluso lo recomendaban para enfermedades respiratorias. Y claro, cuando ya se vio que la relación que tenía con el cáncer de pulmón, pues habían pasado unos cuantos años. Pero hasta que realmente se ha tomado legislación protegiendo a las personas que no quieren verse afectadas por el tabaco y no quieren tener cáncer de pulmón, pues ha pasado en España el 2 de enero de 1911, cuando podemos acudir a un local y tener derecho a respirar aire sin tabaco. Pues lo mismo está sucediendo con este tema de los contaminantes orgánicos persistentes. Hay evidencias muy claras y deberíamos de aplicar este principio. Desgraciadamente hay pues muchos intereses y basados en una falta de determinación absoluta, porque no se puede experimentar a nivel de dosis tóxicas en el ser humano, pues no nos vale con lo que en laboratorio vemos con los animales. La verdad es que es preocupante, porque nos están envenenando. Y bueno, hay ciertos intereses económicos, etcétera, pero bueno, la economía va detrás de la salud, evidentemente. En fin, es un tema, como decimos, muy complicado, sobre todo pues porque es difícil luchar contra esos intereses económicos. Y bueno, según nos decía Esther hace unos segundos, en fin, si tienen que investigar 100.000 componentes de este tipo, llevan 900 y de los 900 todavía ni siquiera han completado los 900, que les quedan no sé cuántos. Y realmente no parece muy serio, ¿no? Es una situación que no parece muy seria. Bueno, es difícil, es dura la investigación. Madre mía. Bueno, también tenemos hace años, hace mucho tiempo, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, colaboraba con una campaña de sensibilización de la asociación WWF y se presentó a hacerse análisis de sangre junto a miembros de su equipo. Verán qué interesante. De las 103 sustancias de 7 familias químicas que se analizaron, 52 estaban en la sangre de los altos cargos del ministerio. Entre ellas había dioxinas y sustancias químicas presentes en pesticidas, productos de limpieza y plásticos. Y nos preguntamos, Esther, ¿qué pasó con aquel singular gesto de denuncia contra las COP? ¿Sirvió de algo? Pues quiero decirte que este estudio no solamente se hizo con la ministra de Medio Ambiente de España, Cristina Narbona,
sino que se hizo con cada uno de los ministros de Medio Ambiente de la Comunidad Europea. Y realmente el resultado en todos ellos fue igual. Pero es que el presidente de la sección francesa este es el mayor grupo ecologista del mundo, el World Wildlife Fund, él siente pasión por la naturaleza y vivía en una zona en la Camargue, una zona protegida en Francia. Y a él, claro, personas que comían y tenían una vida de lo más normal, como pudieran ser los ministros de Medio Ambiente, no le extrañó que tuvieran este resultado. Pero él mismo se hizo la prueba. Y al hacerse la prueba de esas 107, 109 sustancias contaminantes orgánicos persistentes, al que se supone que no llegaban en la zona privilegiada en la que vivía, se le vio que tenía 42 en su sangre. ¿Cómo se lo explicó? Pues él lo dijo, es fácil de entenderlo. No solamente les pasa a los osos polares que se comen, son, digamos, la cúspide, el vértice de la cadena alimenticia, sino él dijo, yo como carne. Entonces es normal, como ser humano, como cúspide de la cadena alimenticia, por otro lado también, que sea afectado por estas sustancias. Creo que no ha tenido mucho impacto este estudio, porque finalmente hay que luchar contra intereses económicos muy importantes, intereses industriales muy importantes, pero no debemos de dejarnos vencer por eso, debemos de luchar, Pues en ello estamos. Tengo otro dato, se estima que en 1930, fíjense, se producía 1 millón de toneladas de productos químicos al año. Ahora estamos produciendo 400 millones de toneladas y no dejamos de poner en circulación sustancias nuevas. Realmente todo esto tristemente no se está regulando, se trata de regular por algunos lados, por otros lados los intereses económicos, como decíamos durante el programa, no están permitiendo regular todo eso. Y además de estas cifras, de estos datos, tenemos que bueno, pues en nuestra sangre se van mezclando esas diferentes dioxinas, esas toxinas, esos COP, de los que nos hablaba Esther, y tenemos el llamado cóctel de tóxicos. ¿Por qué es tan peligroso? Aunque es lógico. Pues sí que es peligroso. Esto lo podemos entender una persona que tiene, por ejemplo, jaquecas, migrañas y necesita tomar medicamentos para que se corte aquello. Hay uno muy eficaz que es la ergotamina. Sin embargo, la ergotamina es tan tóxico que solamente puede tomar 6 pastillas al día. Pero para que esa toxicidad se reduzca, en realidad debería de tomar, si fuera solamente ergotamina, tendría que tomar menos, pero para que esa toxicidad se reduzca, se da otra sustancia que potencia ese efecto, que es la cafeína. Entonces, cuando toma una pastilla que tiene ergotamina más cafeína, es menos cantidad de ergotamina, de tal manera que puede tomar 6 pastillas al día sin que induzca en riesgos para su organismo, solamente la desaparición, el control de su migraña. ¿Qué sucede con los contaminantes orgánicos persistentes? Pues el efecto negativo de ellos también se potencia unos a otros. Esto es de lógica. Lo que pasa es que cuando se aborda el estudio de cada uno de ellos, se aborda de uno en uno y no se ve la potenciación que tiene de su peligrosidad de unos a otros. Es muy serio. En fin, la verdad es que es un tema apasionante. Vamos a hablar un poquito también de los envoltorios, de los aditivos, de todas esas sustancias contaminantes que tenemos no solo en los alimentos, o sí en los alimentos, como por ejemplo los aditivos, pero también todas las sustancias que recubren esos alimentos. ¿Cuáles serían los aditivos en la alimentación más tóxicos, los que están dentro de los alimentos? Hay listados que han circulado y algunos de ellos han circulado pues con malas intenciones o buenas intenciones. Quizás algunos de ellos han circulado simplemente para hacer estudios psicológicos acerca de cómo circula el rumor. Yo invitaría a ir más allá porque hay aditivos que sí que se han calificado como peligrosos y hay otros que no, porque no hay estudios que los llevan. Pero de alguna forma lo que nos puede ayudar el día a día a luchar contra la introducción en nuestra vida de los contaminantes orgánicos persistentes es acudir a una alimentación lo más natural posible. Ciertamente la naturaleza está toda contaminada y no podemos librarnos de ella incluso a nivel vegetal, pero mi recomendación es tomar los alimentos lo más naturales posibles. Si podemos tomar alimentos ecológicos, mejor.
Si nuestro medio, nuestra economía no nos lo permite, pues cuando tomemos una manzana, pelarla. Prescindir de alimentos que nos los venden envasados, enlatados, envueltos, prefabricados. Ir a comprar al mercado, y esos alimentos, pelarlos, las frutas, las verduras y lavarlas muy bien, porque aunque tengan contaminantes orgánicos persistentes, lo van a tener en menor cantidad que los animales que se comen los cereales y las legumbres y las frutas y las verduras. Entonces tomemos frutas, verduras, cereales, legumbres de primera mano, de buena calidad, y comámoslos, hagamos el aporte de ellos en nuestra dieta. Van a entrar en nuestra alimentación menos productos orgánicos persistentes, menos contaminantes orgánicos persistentes. Si nos tomamos la carne, si nos tomamos el pescado, va a tener contaminantes orgánicos persistentes en ellos acumulados de haberlo tomado de otros lugares. Y además que su alimentación están los piensos manipulados y contaminados, aunque se intenta conservar, hay estructuras de control que intentan conservar una alta calidad, pero a veces se escapa. Si tomamos carne o pescado, especialmente carne que sea de granjas, que los hagan criar de una forma natural y adecuada y con alimentos naturales del campo. Ese es mi consejo, huyamos de las cosas envasadas y vayamos a las naturales. Bueno, pues la verdad es que es un tema interesante, es un tema controvertido. Yo les animo a que puedan buscar información por ustedes mismos. Tenemos una herramienta muy útil, Internet, y pueden buscar aditivos cancerígenos, pueden buscar COP, pueden buscar dioxinas. Y bien, como siempre, vamos en este momento pues a nuestro espacio en pocas palabras, en el que vamos a realizar un resumen de los puntos más interesantes que hemos tratado durante el programa. Bien, pues ahí tenemos ese resumen de ideas y vamos ahora a tratar un tema relacionado en nuestro espacio Segunda Opinión. Hoy hablamos de los trastornos psicológicos relacionados con la alimentación. Muy interesante. Rosa, nos gustaría saber qué es la ortorexia. La ortorexia es un trastorno alimentario que consiste en la obsesión por comer alimentos que la persona considera especialmente saludables. Esto es un término que se acuña en Estados Unidos en el año 1997, junta dos palabras griegas, orto, que significa correcto, y orexis, que es apetito, apetito correcto. Estas personas solo quieren comer alimentos que no lleven conservantes, saborizantes, aromatizantes, que no sean procesados industrialmente. Lo malo de esto es que esto llega a ser una obsesión. ¿Qué otros trastornos o problemas psicológicos relacionados con la alimentación existen? Bueno, fundamentalmente los más conocidos, porque son los más frecuentes, están la anorexia nerviosa y la bulimia. Luego se han ido desarrollando y apareciendo otros síndromes relacionados con la alimentación, como son el síndrome del atracón, la vigorexia, la megarexia, la diabulimia. Estos son los fundamentales. ¿Son peligrosos? Bueno, estos trastornos del comportamiento alimentario, es peligroso porque puede tener consecuencias en cuanto a la calidad de vida de la persona, tanto en el plano físico, de la salud física, como en el psicológico. Estas alteraciones en sus hábitos en la alimentación pueden dar lugar a problemas de desnutrición, de anemias, de osteoporosis, problemas electrolíticos que dan lugar a alteraciones cardíacas, y también, por otro lado, a nivel psicológico, les hace generar muchos sentimientos de culpabilidad, problemas de autoestima, de ansiedades, y todo eso genera ir perdiendo calidad de vida.
Vamos a verlos uno a uno. Por ejemplo, ¿qué es el síndrome por atracón? Bueno, el síndrome por atracón es lo que vendríamos a decir un ataque de glotonería. Es comer una cantidad excesiva de comida en un intervalo muy corto. Es pegarnos literalmente un atracón. ¿Y la bulimia? Pues la bulimia es otro de las alteraciones del comportamiento alimentario en el que la persona alterna episodios de ingesta excesiva de alimentos en un periodo corto de tiempo con un gran sentimiento de culpabilidad que le hace llevar a compensar esta ingestión abundante con la toma de laxantes, con la provocación del vómito, con la toma de diuréticos, con días de hacer ayuno, para intentar evitar la subida de peso. ¿Y qué es la anorexia? Pues es otro de los trastornos alimentarios en el que hay una pérdida excesiva de peso porque la persona tiene una alteración en la visualización de su esquema corporal. La persona se ve gorda, con lo cual siempre está con una idea fija de perder peso. Y eso la lleva a hacer una ingesta mínima de alimentos. Explícanos también qué es la vigorexia. Bueno, estas alteraciones van siendo más modernas, hace menos tiempo que se van estableciendo. La vigorexia consiste en que hay personas que le dan una importancia extrema a su forma física y a su presencia física, en el sentido de que quieren desarrollar su musculatura a niveles extremos. Entonces, deriva a que toman una alimentación muy concreta, a base de proteínas y unos hidratos, y realizan muchas horas de ejercicio físico. Suele ser fundamentalmente musculación. Es un tema que la gente trabaja mucho en el gimnasio con aparatos de musculación. Y, por ejemplo, la megaresia. Esto es muy curioso, porque también es un trastorno alimentario que es justo lo contrario de la anorexia nerviosa. Estas personas son personas obesas, con un sobrepeso, pero es curioso, ellos no se ven gordos. Ellos cuando se miran en el espejo se ven saludables, con aspecto de estar muy sanos. Entonces no tienen ningún problema en ingerir grandes cantidades de comida, que además suele ser comida basura, donde están muy vacías de nutrientes y muy llenas de calorías. Entonces son personas que se ven muy guapos estando muy gorditos. Y también dinos, Rosa, ¿qué es la diabulimia? La diabulimia son pacientes que son enfermos de diabetes, son diabéticos, que son dependientes de la insulina, que ellos saben que tienen que ponerse la dosis diaria de insulina, y estas personas lo que hacen es que manipulan o reducen la dosis que les corresponde porque ellos saben que poniéndose menos insulina pierden peso. Esto realmente tiene un peligro muy grande para su salud, tanto a corto plazo como a largo plazo. Entonces, en general, ¿qué consecuencias pueden tener estos trastornos? Bueno, pues como trastornos que son y alteraciones en el comportamiento adecuado, todos tienen consecuencias y pueden ser en dos planos. En el plano físico, como comentábamos, afectando a la salud en cuanto a producir desnutriciones, alteraciones en los minerales, que te puede dar lugar tanto a anemias como a osteoporosis, como a problemas cardíacos derivados de estas alteraciones de los minerales. Luego está el plano psicológico. Todos estos comportamientos anómalos producen mucha ansiedad en la persona, da lugar a sentimientos de culpabilidad, esto genera conductas de aislamiento social, se van encerrando en sus propias casas, van cerrando sus círculos de amistades y todo esto es que en realidad para ellos es un comportamiento obsesivo y ese es el punto que lo convierte en una patología. ¿En qué momento nos debemos preocupar porque estamos pasando de la sana preocupación al trastorno? Bueno, el momento que veamos que la persona limita sus actividades personales y sociales por este pensamiento, por este planteamiento. Ahí es cuando se convierte en obsesión. Por ejemplo, los pacientes que padecen ortorexia, que nada más quieren comer alimentos saludables, que ellos conozcan el origen biológico, ecológico de ese alimento, conforme se van metiendo en este trastorno, llega un momento en que no quieren acudir a ningún acto social. No los puedes invitar a ningún cumpleaños, a ninguna fiesta, porque si ellos no conocen el origen concreto biológico del alimento, no comen. Como es muy violento esta situación, llega un momento en que no acuden a ninguna reunión. Entonces eso produce
un aislamiento, que es lo que comentábamos anteriormente. Entonces, cuando se da lugar a que ya afecta a la vida social y personal del individuo, ya estamos ante un problema. El individuo tiene que saber adaptarse a las situaciones y ser flexible ante las circunstancias de la vida. Rosa, gracias por compartir tu tiempo un día más con nosotros. Muy bien, hasta la próxima. Bien, agradecemos esa más que interesante segunda opinión y por supuesto agradecemos a Esther Malés-Evarría por informarnos acerca de este desconocido tema que tan gran impacto tiene sobre la salud pública. Muchas gracias, Esther. Un placer. Y bueno, pues nos despedimos por hoy, esperamos que hayan disfrutado con nosotros y esperamos volver a encontrarles aquí en Mejor Cada Día el próximo día. Hasta pronto.